empezar a compartir pantalla para nuestra clase, nuestra última clase de hoy, clase número 5. Hoy tenemos el cierre de la sesión, el cierre de todo nuestro curso de reclutamiento y selección de personal. Ha sido pues semanas, 2 semanas casi, con varias clases, bastante tiempo invertido aprendiendo y sobre todo entendiendo cómo es este proceso de reclutamiento, cómo nosotros podemos gestionar un buen proceso, un proceso ajustado también a la experiencia y al mismo tiempo a las expectativas que podemos tener cuando estamos pues realizando una búsqueda. ¿Ok? Muy bien, entonces, un poquito de nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a ver el cierre, la negociación, vamos a ver la oferta, la incorporación y el control de gestión de cómo pues es cuando nosotros realizamos el proceso de reclutamiento y selección. Como siempre, a mí me gusta preguntar cómo llegamos a clases. Espero que estén llegando bastante motivados, bastante entusiasmados. Si bien es la última clase, pues ha sido un curso de bastante aprendizaje, donde hemos revisado temas centrales y profundizado sobre nuestros procesos de búsqueda, reclutamiento, atracción y selección del talento. En la clase pasada tuvimos una clase bastante alineada a cómo nosotros combinamos y realizamos un proceso de selección centrado específicamente en lo que es selección por competencias, ¿ok? Nosotros hemos revisado justamente cuando hablábamos de selección por competencias en relación a esas habilidades técnicas y habilidades blandas. Nosotros tomamos conciencia que cuando estamos haciendo un proceso de selección, tenemos que tener conocimiento profundo de la vacante, pero al mismo tiempo de ese conocimiento nos tenemos que valer para hacer esas preguntas y validar esas competencias y habilidades técnicas y también blandas que se requieran, ¿ok? Necesitamos encontrar personas que estén alineadas con los valores y la cultura empresarial. No solamente es experiencia, no solamente es educación, sino también es, pues, tener esas habilidades clave que sí o sí nos van a permitir ser competentes, que este candidato tenga esa competencia requerida. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué más en la clase pasada? En la clase pasada vimos sobre nuestro tema, sobre todo en este sentido del enfoque integral, cómo tenemos que combinar varios procesos, varias herramientas al momento del proceso de selección. Incluso cómo nosotros podemos, al momento de estar entrevistando, utilizar esas preguntas que nos van a comentar sobre un desempeño en una situación pasada y que nos van a demostrar si va a tener, pues, experiencia al mismo tiempo, va a tener futuro, ¿no? En relación a esa experiencia pasada con los requisitos, con las responsabilidades de esta posición encomendada. ¿Qué más vimos? Que el uso de combinado de entrevistas, tanto también las pruebas técnicas, las pruebas psicométricas, las dinámicas grupales o assessment center, pues nos ayudaban a tener mucha más información que nosotros podíamos utilizar para justificar y para tomar decisiones. Un juicio crítico, ¿ok? Esto siempre nos va a dar más información y al mismo tiempo va a reducir el margen de error ofreciendo una visión más precisa del candidato. Eso es un poquito lo que nosotros vimos la clase pasada y el día de hoy ya nos toca hacer el cierre de este proceso de reclutamiento y selección. Cómo nosotros realizamos la contratación, cómo logramos que este candidato sea pues el que acepte, entusiasmado y motivado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito los objetivos de la clase. Nosotros tenemos, en este caso, que aprender el día de hoy bastante y entender sobre todo el rol de la negociación
en el cierre del proceso de selección. Cómo desarrollando, cómo negociamos con ese candidato. Muchas veces vamos a encontrar candidatos que quieren más beneficios, tienen una expectativa distinta o han cambiado de expectativa. Al inicio te comentaron que tenían pues de expectativa, por ejemplo, 2,000 soles y luego cambian de parecer por el mismo tema, por el mismo conocimiento de las funciones, se han empapado más de lo que van a hacer, el nivel de responsabilidad que tienen, y cuando tú le haces la propuesta, cuando le dices que has sido elegido, te dicen que quieren pues unos 2,800. En ese sentido, ¿cómo nosotros negociamos? Si que tenemos el presupuesto, le entregamos los 2,800 o más bien validamos, hacemos pues otra propuesta con un número competitivo, pero no el número tope, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a aprender hoy sobre la estructuración de una oferta laboral. Cómo estructuramos, cómo nosotros hacemos y diseñamos una propuesta laboral que sea atractiva y al mismo tiempo efectiva. Y también vamos a encontrar y vamos a identificar las mejores prácticas para un proceso de incorporación exitoso. ¿Qué pasos tenemos que realizar para que nuestro candidato se incorpore de una manera adecuada, de una manera satisfactoria, que fomente el compromiso del empleado? ¿Ok? Muy bien, buenísimo. Entonces, eso es un poco de los objetivos del día de hoy. Y justamente yo quiero pues llegar a esta etapa de cierre, que es el momento en que nosotros ya tomamos una decisión. O bien nosotros, o bien hemos recomendado al jefe, y junto a este jefe que ha hecho el requerimiento del proceso de selección, nos toca pues comentarle al candidato que ha sido elegido. Y en ese momento, ¿cómo se realiza? Hay distintas formas y sobre todo tenemos que tomar conciencia de que es un momento crucial. Muchas veces en este momento, pues podemos tener el riesgo de que el candidato se desanime o, como se dice coloquialmente en este mundo, el proceso se caiga. ¿Qué significa? Que has tenido candidato en la expectativa, en las entrevistas, y cuando le haces la propuesta, él te dice que no, porque otra empresa le propuso un mejor paquete de beneficios, una mejor propuesta laboral. Entonces, ahí un poquito el tema de la importancia del cierre efectivo. Tenemos que entender que este momento, pues, es un momento clave en todo nuestro proceso. Se define como un momento crucial, ya que tenemos justamente que cerrar, tenemos que vincular a la persona y sobre todo resolver ese requerimiento que tenemos. Es aquí cuando vamos a tener el resultado de todo el proceso, de todo el esfuerzo de reclutamiento, de todo el esfuerzo del conocimiento de este puesto que hemos tenido, de todo el esfuerzo del proceso de selección, todo lo que hemos ido aplicando, las entrevistas, los resultados de las pruebas psicológicas, la revisión de CVs. Entonces, toda esa suma es aquí cuando se va a mostrar. Es aquí por eso que nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos. Imagínense cuánto tiempo hemos ido invirtiendo, cuánto tiempo hemos ido pues nosotros gestionando este proceso. Y si no hacemos un buen cierre, si no negociamos bien, se puede caer y todo ese esfuerzo va a quedar en vano en caso no tengamos candidatos que hayan quedado como finalistas, ¿ok? Y aquí, ¿a qué cosa me refiero? Cuando estamos haciendo el proceso de selección, vamos a tener pues candidatos que van a ir pasando las distintas etapas. Si comenzamos con 10 CVs que nos parecieron pues interesantes, que cumplían por hoja de vida el requisito, ¿no? La educación, las competencias, el perfil del puesto, pues ya en la siguiente etapa, en pruebas psicológicas, probablemente no han pasado los 10, han pasado quizá 8, quizá 7. Luego en entrevistas, entrevistamos a los que corresponden y solamente pasan 4, 6, ¿no?
de esos que han pasado el proceso de entrevista, hacemos quizá una dinámica con los 4, con los 6, y de ellos solamente pasan 3. Esos 3 ya son los finalistas para una entrevista con el jefe de este puesto, de esta posición. Y él es, junto a toda la información que nosotros hemos ido recopilando en la revisión del CV, en las entrevistas, en las pruebas psicológicas, vamos a tener una recomendación. Y cuando él nos diga, oye, de estos 3, de estos finalistas que tú me has entregado, que tú me has recomendado, ¿cuál es el candidato que más, pues, te parece, a tu juicio crítico, que debe ocupar la posición? Nosotros podemos decir el candidato 1, el candidato 2, el candidato 3. Y él puede coincidir y dice, sí, ¿sabes qué? Coincido, el candidato 1 también a mí me gusta, con toda la información que me has brindado, con tu recomendación, con tu punto de vista, contratemos. Hacemos la propuesta a este candidato 1 y lamentablemente, como es tan bueno, ya otra empresa nos ganó, porque también estaba en paralelo con otra empresa haciendo un proceso de selección y ya ha sido contratado. Entonces se nos ha caído el candidato 1, pero también teníamos al segundo finalista, al candidato 2, que había quedado en segundo lugar, que también lo vimos bien, pero el candidato 1 lo había ganado por algunos aspectos. Comunicamos, hablamos con este jefe y este jefe nos puede decir, ¿sabes qué? No te preocupes, el candidato 2 también me gusta, es muy bueno. Por ahí una que otra cosa que yo puedo ir apoyando para que cierre alguna brecha en esta competencia, etcétera, pero igual está muy bien, va a calzar bien con el puesto. Tú también me has dado buenas recomendaciones de este candidato, también lo es competencial. Hagamos la propuesta al candidato 2. Hacemos la propuesta y este candidato 2 acepta y queda elegido. A veces puede pasar. De hecho, alguna vez a mí me ha pasado. Estaba gestionando un proceso, tuve 3 finalistas, justo eran 3 candidatas, mujeres, y la primera candidata no aceptó. La segunda se retiró, justo había ganado una beca y se fue al extranjero y solo me quedé con la tercera. Entonces, cuando yo ya iba a hacer la llamada, estaba pues obviamente preocupada porque esta también se me caiga y finalmente ella aceptó. Y al final, cuando ya ingresó, cuando pasaron los meses, pues se adaptó muy bien y se desempeñó bastante bien. Por eso yo siempre recomiendo que cuando hagamos un cierre de algún proceso, tengamos mínimo 3 finalistas, como se denomina la terna finalista. Con eso, pues podemos tener más opciones si es que pasa este tipo de situaciones, que muchas veces es recurrente, ¿ok? Muy bien, entonces, eso es un poquito el tema del cierre efectivo y por qué es importante que nosotros tengamos la noción de conocimiento y de negociación. Pero también tenemos que entender que en este momento es un momento donde también la empresa va a mostrar a este candidato posible, casi ya empleado, todos los beneficios, todas las normativas, todo aquello que va a vivir en la empresa. Entonces, es una impresión importante, es el punto de inicio de cómo va a ser el vínculo laboral entre candidato y entre empresa. ¿Ok? Una negociación que está bien manejada y además que se realice de una manera estratégica, asegura la aceptación de la carta oferta y también sienta, ¿no? Es el punto de partida para una relación laboral sólida y que sea, pues, de largo tiempo. ¿Qué es necesario ahí? Pues que nosotros, los que gestionamos, los que hacemos la propuesta laboral, tengamos las habilidades comunicativas de asertividad, de empatía y también estar preparados y tener todo el conocimiento de lo que vamos a ofrecer. Ejemplo, alguna vez me tocó gestionar un proceso de reclutamiento y selección para un puesto comercial. Los puestos comerciales, muchas veces como manejan un gran volumen de ventas o de encontrar más clientes, pues tienen bonos por objetivos, bonos que los motivan a que sigan cumpliendo esas ventas, esos clientes. ¿Qué pasó? Yo cuando estaba pues haciendo la propuesta, la candidata está bastante entusiasmada y me dice, muy bien, muchas gracias, estoy a punto de aceptar, pero antes cuéntame, ¿de cuántos bonos por objetivos estamos pues hablando?
era la primera vez que yo estaba gestionando un proceso comercial. Cuando yo hice el levantamiento de perfil, no me habían hablado de que iba a tener bonos, solamente me habían dado el presupuesto en bruto del salario mensual. Entonces ahí dije, uy, déjame validar, por favor, que justo todavía no cerramos eso. Como que ya un poquito que se preocupó, ¿no? Entonces, en ese momento rápidamente, pues tuve que hacer las llamadas necesarias, coordinaciones, ir y validar si es que existían bonos, si es que existía algo más. Justamente eso me enseñó a que siempre, por más puesto que sea, siempre preguntemos también eso. ¿Existen otros beneficios? ¿Existe algún bono por desempeño, bono por objetivos? ¿Aplica algún bono por tiempo, por compromiso, etcétera? Para que sí estés con todo el conocimiento y puedas, pues, desempeñarte bien en ese momento en que haces la propuesta, para que tengas las herramientas de negociación necesarias para este momento de cierre. ¿Ok? Muy bien, entonces es muy importante, muchas veces los candidatos van priorizando la experiencia positiva del cierre y también toman eso como una buena señal y como un factor para aceptar la propuesta laboral. ¿Ok? Entonces, entrenémonos, conozcamos bien lo que estamos ofreciendo, conozcamos cómo funcionan los beneficios. Muchas veces cuando tú estás haciendo la propuesta te van a preguntar, ¿y me van a aplicar, por ejemplo, me van a decir que cuando yo voy a la clínica tengo pues que aplicar el tema de mi seguro de salud, ¿no? Me van a decir en la clínica, sí, está al 100%, está al 80%, está al 90%, ¿cuánto se aplica? ¿Cuánto me cubre la empresa? Si tú no sabes cómo funciona eso de tema de seguros, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le justamente le muestras que es una opción beneficiosa este beneficio que te está dando la empresa? Entonces, averigüemos cómo funcionan siempre esos beneficios que tiene la empresa, preguntemos a los responsables para que cuando nos hagan las preguntas necesarias, porque nosotros somos el primer contacto, ¿no? La primera interacción con el candidato futuro empleado, pues nosotros vamos a ser los primeros con quien va a tomar, nos va a decir sus dudas que tengan relación al puesto. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué pasa si es que no lo hacemos bien o si es que por alguna razón, por el más bien que lo hacemos, tenemos un candidato? Porque a veces nos va a tocar candidatos que pueden ser un poquito desleales en el sentido de que no fueron transparentes, no te comentaron que estaban haciendo un proceso o dos procesos de selección en paralelo, tú no tenías mapeado pues esa variable, pues obviamente tu proceso va a estar afectado y también la empresa ha perdido tiempo, ha perdido talento que se ha invertido, que se ha esforzado en cerrar el proceso. Y una mala incorporación, pues obviamente si es que tú no haces bien ese proceso, el candidato puede ingresar de manera confundida con otras expectativas y tiene su proceso de onboarding e inducción deficiente, lo cual lleva a una rotación temprana, ¿ok? A que se vaya rápido, a que al final sienta que no se adapta a esta empresa y que incluso esto lo ha sentido desde el inicio, ¿no? Entonces al final dice, no, ¿sabes qué? Yo desde el momento en que me hicieron la oferta, como que yo no me sentía bien, no me sentía bien explicado, cuando hacía preguntas, me cambiaban de tema, me decían que luego me enviaban el correo con la información, nunca me llegó, como, bueno, ya había ganado el proceso, ingresé, pero ahora que estoy en la empresa me doy cuenta de que todo sigue igual, ¿no? Todo es confuso, no me explican, entonces me voy. Entonces, tenemos allí una inversión, un tiempo y además también la reputación, la marca empleadora también tiene su impacto, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de nuestro tema de cómo, por qué el proceso de cierre es importante y es una extensión estratégica al momento de gestionar nuestro proceso de selección. ¿Y cómo se hace un cierre? Antes de que les cuente cómo diseñamos, cómo hacemos nuestra propuesta, me gustaría que ustedes me cuenten si tienen alguna duda, consulta sobre esto. ¿Vamos bien? Buenísimo. Bueno, justamente
cuando nosotros estamos en el proceso ya final, ya llegó el momento, nos toca hacer la comunicación ganadora, ¿ok? Yo le digo llamada ganadora o comunicación ganadora. Tú, como empleador, como parte o representante de la empresa, de empleador, tienes que comunicar de manera formal a tu candidato. Seguramente, mientras ha ido avanzando el proceso, tú has ido comunicándote con tu candidato por algún canal, por correo, o por teléfono, o por algún medio que sea, pues, confiable y viable para ti como representante, como parte de recursos humanos y para este candidato. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que se acostumbra? Primero, hacemos una llamada, al menos si es que no está, no lo puedes convocar de manera presencial, sobre todo en los últimos años, esto se ha vuelto bastante común en las empresas, es la llamada. Marcas el número de este candidato y le comentas, ¿no? Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿No? Bienvenido, gracias por responder. Me gustaría comentarte un poquito sobre el avance, sobre el estatus del proceso. Bueno, para comentarte que has sido elegido, ¿no? Luego de todo este proceso, de todo este esfuerzo, has demostrado el talento necesario para que puedas ingresar a la empresa. Ahí el candidato, pues, tú vas a escuchar distintas reacciones. De hecho, yo siento que es un momento bonito para muchos reclutadores porque escuchas, pues, bastante agradecimiento, bastante entusiasmo, bastante emoción. Incluso, muchas veces me acuerdo que cuando estábamos haciendo este tipo de llamadas con mis compañeras, cuando nacíamos, sobre todo, pues, procesos masivos, sabíamos que con esto los candidatos nos podían dar un indicio, una señal de cómo iba a ser su adaptación y su desempeño en la empresa. Los más emocionados, los más entusiastas, como que mantenían esa motivación y entusiasmo en sus primeros meses en la empresa. Los que no reaccionaban o los que solamente te decían gracias, pues había bastante correlación de que tenían una motivación un poco más bajita en los primeros meses, ¿no? Entonces, fue ahí que también nosotras nos involucrábamos más al momento de la inducción, como que los acompañábamos más, ¿ok? Como les digo, era generalmente, no es que todos, porque al final cada uno pues reacciona y tiene distintos modos de vivir un momento, que sea pues no de ingreso a la empresa, pero en el caso de lo que les comentaba, pues era bastante usual. ¿Ok? Entonces tú vas a escuchar distintas reacciones, vas a por ahí darle el espacio para que termine de expresarse y es ahí cuando ya inicias a comentarle y explicarle las condiciones del trabajo. Tipo de contrato, la expectativa o el sueldo que va a ganar, ¿no? Lo que sea que justamente corresponda a sus expectativas y también al presupuesto que la empresa está otorgando para este puesto, la modalidad, si va a asistir pues de manera presencial, va a asistir de manera híbrida, va a asistir o va a estar en manera remota, también vas a tener que comentarle un poquito acerca de las oficinas, si es que va pues a oficina, por el tema de otros beneficios como seguro de salud, como el tema también de pues si tiene la empresa alianzas con alguna consultora de educación, concursos, etcétera. O sea, toda la información necesaria es ahí cuando le vas explicando y vas escuchando a este candidato. Una vez que este candidato dice, ok, escuché todo, me gusta, me encanta, yo acepto, ¿no? Cuando inicio. Y es ahí que también negocias la fecha tentativa de ingreso. ¿Por qué decimos que es tentativa? Porque puede cambiar en la medida del cumplimiento de las otras etapas que vamos a revisar, ¿ok? Es una primera fecha tentativa que va a depender mucho del cumplimiento de normativas, documentos, etcétera, etcétera. Listo. Aceptó, tenemos fecha, hemos explicado de manera, pues, confiable, de manera sistemática todas las condiciones. Ahora nos toca formalizar eso. ¿Dónde se formaliza? Mediante una carta de oferta laboral. Esta carta de oferta laboral es, pues, un documento que nosotros elaboramos. Usualmente tiene, pues, apartados específicos que muchas veces son indispensables, como el nombre del puesto que se está ofertando a la persona. También
el salario bruto mensual, también el tipo de contrato y todas las condiciones necesarias. Tú lo envías por correo o también puedes citar, puedes pedir que el candidato venga a oficina y lo firme de manera presencial. Ya depende mucho de la empresa, depende de sus procesos de recursos humanos. La mayoría de personas, para agilizar, ¿no? Pues estamos ahora en este mundo más digital, más transformacional, pues se envía por correíto y la persona lo recibe, lo firma y lo devuelve firmado. Usualmente se brinda un plazo. Si no firma en ese plazo el candidato, la propuesta laboral puede perder su vigencia. Usualmente son 48 horas de plazo de vigencia para la firma de la propuesta laboral. ¿Por qué se brinda ese plazo? Porque también pueden pasar, pues, que este candidato no nos da una respuesta y nosotros necesitamos tener confirmaciones para hacer todo el flujo de ingreso, cómo pedir su activación de correo, cómo pedir sus materiales, si es que va a campo, pedir pues por ahí el tema de sus EPPs, ¿no? Todo el tema de su cuidado de seguridad y salud en el trabajo, si se tiene que ir a campo, y lo mismo si es una oficina administrativa, pedir su laptop, su equipo, su espacio dentro de la oficina. Entonces hay una serie de elementos y flujos que nosotros necesitamos tener y alistar con anticipación. Por lo tanto, necesitamos una confirmación en un plazo determinado, porque si no, puede afectar esos flujos que nosotros también gestionamos. ¿Ok? Entonces, una vez que ya te devuelve esta propuesta firmada, te toca a ti agradecerle por esa propuesta firmada y explicarle que ahora iniciamos el viaje o el proceso de revisión de documentos para el contrato. Le vamos a pedir documentos que son pues de índole personal, usualmente documento de identidad, por ahí el tema de sus certificados de estudios, certificados de trabajo, documentos o normativas que la misma empresa tenga en sus procesos, documentos y normativas que también por ley suelen ser requeridos, ¿no? Si tiene, por ejemplo, dependientes, si tiene esposo, esposa, también sus documentos, si quiere también dar de alta en el seguro de salud a sus dependientes, también nos tiene que dar una serie de documentos, el acta de matrimonio o el tema, por ejemplo, de su certificado de que son, pues, cónyuges, ¿no? Bueno, cónyuges no, ya se me fue la palabra, cuando son convivientes, ¿ok? Unión de hecho, ¿ok? También ese tema, ¿no? Entonces también hay una serie de requisitos que también vamos a ir gestionando y vamos a ir pidiendo, sobre todo para agilizar y al mismo tiempo para lograr tener el contrato y los acuerdos legales para que esta persona ingrese. Cuando ya tenemos toda esa información que nos ha brindado el candidato, nosotros tenemos que ir revisando. Tenemos que ser cautelosos, tenemos que estar bastante orientados al detalle. ¿Por qué? Si nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Si por ahí hemos visto que esta persona nos ha brindado, nos ha dicho que tiene dependientes, ¿no? Que están en edad escolar incluso, pero no nos ha brindado sus documentos como DNI, acta de nacimiento, etcétera, y nosotros damos de alta y no indicamos, ¿no? No le decimos a nuestro personal administrativo, a nuestro personal de nómina, oye, esta persona, por ejemplo, tiene que recibir la asignación familiar. Estamos cometiendo una falta. ¿Ok? Entonces necesitamos pues nosotros estar bastante cuidadosos, validando toda la información. Si algo falta, pedirle al candidato para la regularización en el menor tiempo posible. ¿Ok? Y bueno, ya con esta revisión cautelosa y detallosa, nos toca formalizar la relación laboral y esto pues se hace mediante la firma de un contrato, donde vamos a tener términos y condiciones del empleo. Allí es el papel que nosotros utilizamos, es un documento que se utiliza para que el candidato tenga esa protección ante el Ministerio de Trabajo, se formalice este vínculo laboral y además es un documento que nos pide el mismo ministerio en las distintas plataformas para oficializar que esta persona es una persona pues que pertenece a la empresa, que es dependiente a la empresa. ¿Ok? ¿Es necesario? Sí.
sobre todo para las personas que necesitan validar, que necesitan ese sustento para, pues, sus distintas validaciones administrativas. Hay muchas personas que tienen un trabajo, que son dependientes para acceder a algún crédito, para acceder a algún tema de también un nuevo curso, una maestría, y le piden pues las boletas de su empleador o el contrato de trabajo. Eso también pues muchas veces les sirve a los candidatos. Así que tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible y también pues por una contingencia legal. Sí o sí tenemos que, cuando tenemos un empleado, tenemos que tener esa formalización. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de nuestro flujo de cierre de contratación. Por acá les he puesto lo que les he ido contando, la llamada telefónica o también la reunión presencial, la presentación de la carta propuesta. Por acá también podemos tener una solicitud de llenado del portal o de los algún formulario de datos que también les sirve para alimentar la base de datos que nosotros tenemos en la empresa, el envío de carta oferta, por aquí el correo de bienvenida, accesos, el envío de sus accesos de correo corporativo, presentación, ¿no? Con las distintas áreas con las cuales va a trabajar. Por ahí también podemos enviarle toda la información necesaria para su inducción, cómo va a ser su primer día, su agenda, y cuando llegue su primer día, su correo de bienvenida, y por ahí también una encuesta de satisfacción del proceso de selección, para validar cómo hemos gestionado este proceso, si ha sido un proceso bien realizado, si tenemos alguna oportunidad de mejora, o si más bien tenemos solamente fortalezas, pues en qué por ahí estamos destacando. ¿Ok? Eso es un poquito de ese flujo de lo que es el cierre, y por acá les he traído el tema de el momento de la negociación. Cuando yo les decía que es necesario tener esta capacidad, pues muchas veces me preguntan, ¿y cómo la quiero? Más que adquisición es practicar, es la experiencia que nos va dando esa información y ese sentido de cómo negociar con las personas, ¿ok? ¿Cómo llegamos a este acuerdo de ganar, ganar? Para eso también es importante que estemos preparados, que tengamos el conocimiento necesario. Si nosotros sabemos que nuestro candidato tiene expectativas salariales, un monto específico, pues desde el inicio hemos tenido que validar que ese monto específico esté en el presupuesto que nos han brindado. Imagínense, estamos con un candidato, sabemos que su expectativa es de 5,000, me invento, y el presupuesto que tenemos es hasta 3,000. Seguimos nosotros teniendo este candidato en todo el proceso, no hemos hecho el filtro necesario, él es el elegido, y cuando hacemos la propuesta, obviamente el candidato no va a aceptar, incluso hasta se puede molestar, puede decirme, oye, ¿por qué me detuviste en un proceso que sabías que no estaba a tu alcance, ¿no? Sabías desde el inicio que mi expectativa era 5,000. ¿Qué pasó, no? Me has hecho perder tiempo, tú has perdido tiempo, no es práctico, y además, pues nosotros estamos manejando un proceso con veracidad. Y si estamos haciendo ese tipo de prácticas, pues no estamos siendo transparentes con el candidato e incluso tampoco con la empresa. Entonces, siempre investiguemos bien las expectativas, manejemos bien ese tema para que llegado el momento de la propuesta tengamos un acuerdo mucho más sencillo. Conocer los límites presupuestarios y beneficios que le ofrece la empresa, ¿ok? Un poquito de eso es justamente cuál es el presupuesto máximo que tengo yo como empresa, que justamente qué rango salarial se está brindando para esta posición. Ejemplo, para un analista de capacitación tengo el rango de 1,500 a 2,200. Ese rango me va a permitir saber cómo me puedo mover. Si tengo un candidato que me dice que es muy bueno y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo de expectativa 1,800, pero yo siento que es una persona y un candidato que merece tener prestaciones económicas o
ingreso mensual mayor por su mismo potencial, para que se encuentre motivado, entonces, ¿hasta cuánto le puedo ofrecer? Si es 2.200 mi máximo y él me pide 1.800, ¿le puedo ofrecer 2.000? O me quedo en 1.800 cuidando para que luego en una siguiente revisión salarial le den un aumento y él se siga pues sintiendo comprometido con la empresa. Por ahí también nosotros podemos ir jugando un poquito en el tema de la negociación y en el tema del presupuesto. ¿Qué más? Identificar los puntos negociables, beneficios, modalidad, horario, salario. Por ejemplo, hay muchas personas que te dicen, ¿sabes qué? Si tú me pagas 6.000 de manera presencial, yo acepto. Pero si tú me pagas 5.000 de manera remota, ¿no? En home office, yo también aceptaría. ¿Por qué? Porque yo siento que es un beneficio el que me dé esta flexibilidad de trabajar en casa. De hecho, ya no gasto en pasajes, estoy mucho más alineado, mucho más cómodo, pues, en casa, en mi escritorio, etc. Entonces, ese tema de negociar un poquito el tema de la modalidad también se ha vuelto bastante en tendencia. ¿Ok? Muy bien. Habilidades clave para negociar. Lo que les decía, escucha activa, empatía, comunicación y manejo de objeciones. ¿Cómo responder cuando el candidato plantea inquietudes? ¿Con qué información? ¿Qué le digo? ¿Cómo manejo ese sistema de objeciones, ese sistema de dudas? Muchas veces podemos cometer algunos errores como no preparar alternativas, no tener flexibilidad en algunos beneficios, en algunos aspectos, o ser demasiado rígidos, no colocar pues algunos términos que puedan ser negociables. Eso también, ¿ok? La negociación es mucho más que discutir salarios, discutir beneficios, implica gestionar expectativas y comunicar claramente los beneficios y lo más importante, mantener una relación positiva con el candidato, independientemente de si acepta o no, ¿ok? Porque al final ese candidato, si al final no acepta, igual va a llevarse una impresión y esa impresión también alimenta la reputación y la percepción de la empresa. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna duda sobre lo anterior? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Muy bien. Buenísimo. Entonces, nos toca ya saber cómo estructuramos una oferta laboral. Cómo nosotros podemos, de alguna manera, entender qué puntos sí o sí tienen que estar en una propuesta laboral. Por ejemplo, cuando nosotros estamos gestionando la propuesta, tenemos que colocar de manera precisa, de manera que se note ese salario base y esos beneficios, seguros, bonos, el tiempo también de vacaciones que se tiene, condiciones laborales, expectativas del rol, si es que es posible. Hay empresas que no colocan ahí las expectativas, que más bien lo dicen de manera verbal, ya depende mucho también de la plantilla. Las fechas importantes también, inicio del contrato, periodo de prueba. Hay algunos contratos, en la mayoría, bueno, de hecho, en la mayoría de contratos, no solamente el contrato a plazo fijo, sino también el indefinido, que tiene fechas de periodo de prueba, ¿ok? ¿Qué significa periodo de prueba? Si esta persona en los primeros meses no se adapta o no se desempeña de la manera adecuada o esperada, pues la empresa, haciendo uso de esta figura de periodo de prueba, puede limitar su tiempo, ¿no? Puede hacer un despido por periodo de prueba, ¿ok? Muchas veces es de 3 meses el periodo de prueba, que es el tiempo que la empresa tarda en validar si esta persona pues tiene el potencial para quedarse en la empresa de una manera o con un tiempo más grande. Eso también lo colocan en la propuesta laboral. ¿Cómo hacemos que nuestra propuesta sea atractiva? Lo personalizamos,
Muchas veces hay empresas que ponen su logo, colocan también por ahí una frase que motiva al candidato, lo personalizan según cómo este candidato tiene sus expectativas. Por ahí algunos resaltan la cultura, resaltan los valores de la empresa, colocan de una manera gráfica los beneficios, también lo envían por correo, pero también con algún documento formal o con algún documento adicional que muestre pues más detalles de la empresa, con un gráfico, con un video que les da la bienvenida y al mismo tiempo les brinda la propuesta laboral, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras creativas para manejar y para gestionar la propuesta laboral. Acá, por ejemplo, les he traído un poquito el tema de la comunicación de la propuesta, que es lo que les adelantaba hace unos minutos, sobre cómo presentamos, cómo generamos una buena impresión, cómo hacemos que la comunicación sea fluida y al mismo tiempo presente los términos necesarios para establecer una relación de confianza entre la empresa y el candidato. Como yo les decía, muy habitual el celular, se hace una llamada, también hay otros reclutadores que hacen una videollamada, otros que lo citan al candidato de manera presencial y hay otros que utilizan varios canales, hacen una llamada, envían correo y luego citan al candidato. Va a depender mucho de los tiempos, de la disponibilidad, del estilo que tengas y también del tipo de empresa que estés pues tú manejando. Hay otros que no pueden hacer todo este tipo de canales, pero tratan pues de realizarlo de una manera cercana. ¿Ok? Yo siempre digo, mientras más cercano es la propuesta, pues causa mejor impresión. ¿Ok? Muy bien. Por acá tenemos un ejemplo que es de una empresa de tecnología. Es para un puesto de gerente de producto. Se optó por hacer una oferta inicial por videollamada para que se pueda validar, para que se pueda ver la expresión, el lenguaje no corporal del candidato y para también compartir los detalles del rol y la visión a largo plazo de la empresa. Cuando estábamos en la videollamada, se notó pues la emoción del candidato y también cualquier duda que tuvo. Luego de eso, ya se envió el correo con la oferta formal y los documentos para firmar. Este momento, esta situación ha dejado y deja una impresión positiva al candidato y además refuerza su motivación para aceptar la propuesta, ¿no? Si hubiera sido quizá en un tono más frío, ¿no? Si solamente le hubieras escrito un mensaje de WhatsApp en un tono más informal, genera desconfianza, como que no da mucho hincapié en que este candidato pues acepte la propuesta, ¿no? Como que este mismo candidato dice, uy, qué raro, porque esta empresa no me manda una propuesta, no me convoca una llamada o una reunión, porque solo por mensaje de texto o por WhatsApp, no, mejor no acepto, ¿ok? Entonces, nosotros también tenemos que evaluar los canales más accesibles y al mismo tiempo más relevantes para nuestro candidato. ¿Qué más? Revisión de documentos, lo que les decía, tenemos que ser minuciosos para evitar malentendidos, para cumplir la ley y para reflejar la cultura de la empresa. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de nuestra revisión de documentos y por este lado les he traído el tema de la importancia de los primeros pasos, de la importancia de la incorporación. Ya firmó el contrato y ahora llega su día 1. En ese primer día nosotros también tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que hacer un plan de onboarding para entregar pues información que va a ser necesaria para este candidato que se vuelve nuevo empleado. Darle quizá por ahí algún manual con toda la información necesaria que tiene que tener conocimiento para su día 1, también presentarlo al equipo, presentarlo con quienes va a interactuar, hacerle un seguimiento en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, para validar cómo está haciendo su evolución, ¿ok? Si nosotros no nos comunicamos, pues por ahí el candidato también se puede sentir
muy solo, en el sentido de que no está siendo acompañado, en el sentido de que todas las dudas o confusiones que puede presentar, pues no hay una persona, no hay un equipo que le puede ir ayudando. Y si nosotros hemos sido el primer contacto, pues deberíamos ser quienes también le vamos ayudando, vamos introduciendo a esta empresa, pues a la cual ahora él también pertenece. ¿Ok? También para evitar ese tipo de sensación de falta de acompañamiento, ¿qué es lo que hacen algunas empresas? Asignan un mentor, asignan algún compañero con más experiencia, con más tiempo en la empresa, para que le apoye, para que sea pues su buddy o su compañero, como se dice, en todo este proceso de ingreso. ¿Qué más? A veces hay empresas que establecen metas de adaptación, de integración en los primeros meses y con eso pueden validar si la persona cumple o pasa el periodo de prueba. ¿Ok? Es un poquito del tema de incorporación, que eso ya tiene que ver más ya con inducción, con desarrollo, pero igual nosotros lo tocamos un poco porque damos acompañamiento y además necesitamos que nuestro candidato se integre bien para que pueda tener un buen desempeño y para no tener una rotación anticipada. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he traído el ejemplo, algunos casos innovadores de incorporación. Tenemos, por ejemplo, a Dropbox, que es una empresa bastante conocida sobre lo que es almacenamiento de nube. Esta empresa ha desarrollado un programa de incorporación, de onboarding, bastante interesante porque es virtual, sobre todo enfocado en sus empleados que están pues en modalidad remota, en modalidad home office. Esto lo hicieron sobre todo porque se dieron cuenta que necesitan también que este tipo de empleados se vinculen con la empresa, se integren, se motiven y para evitar alguna posible rotación. ¿Ok? ¿Cómo inicia su proceso de incorporación? Inician haciendo un viaje, un recorrido virtual interactivo dentro de todas las zonas de la oficina de Dropbox. De hecho, eso hace que ellos ya desde un primer momento, aunque no están de manera presencial, igual están visualizando esos espacios que les ayuda pues a sentirse que están ingresando a una empresa. ¿Qué más? Tienen también un curso o un manual bastante interactivo de todas las herramientas, todos los procesos, todas las bases culturales que la empresa tiene y eso va pues al mismo tiempo dándoles información importante y también va compartiendo cómo es la cultura y ellos, los candidatos o los nuevos empleados van formando el tema de la impresión. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de Dropbox. Por acá también tenemos a Google, a BBVA, Alicor, también LAC. Por ejemplo, Google también lo que hace mucho es hacer un proceso de inducción general. Tiene días o fechas corte, por ejemplo, quincena y a fin de mes, donde juntan a todas las personas nuevas, les hace tipo una reunión y al mismo tiempo hace un tipo de juegos, ¿no? Un tipo de trivias, de manera pues que van gamificando un poquito este tema del conocimiento y al mismo tiempo va sentando el tema de la integración de este grupo de personas que se acaban de incorporar. Eso es un poquito en el caso de Google, que pues es bastante conocido por todo el tema de innovación tecnológica y su proceso bastante gamificado, ya que integran el juego. Van teniendo también una plataforma donde por cada curso, por cada módulo de aprendizaje, van ganando misiones y recompensas. Entonces, es bastante interactivo y al mismo tiempo el candidato se motiva y siente que se está divirtiendo mientras va ingresando a esta empresa. Eso es un poquito en el caso de estas empresas y por acá también les he traído esta imagen un poquito de cómo muchas empresas están utilizando este primer día, ¿no? Este momento de inducción, de incorporación, para también mostrarse ante el mundo y mostrar su marca empleadora.
¿ok? Cuando nosotros estamos haciendo todo este proceso de cierre, cuando estamos haciendo el proceso de contratación, no solamente estamos haciendo un proceso administrativo, sino estamos gestionando una experiencia para el candidato. El primer contacto que tiene con la empresa, el primer contacto formal ya, ¿no? Como trabajador, va a ser clave. Así que siempre cuidemos este momento para generar confianza y compromiso. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya para este bloque y pasar al siguiente, que también es bastante interesante, aunque un poquito más pequeño, les he traído esta pequeña frase de reflexión que tiene que ver con cómo nuestro proceso de oferta e incorporación define la primera impresión, pero al mismo tiempo sienta las bases del nuevo miembro del equipo. El éxito del onboarding depende de gran medida de este primer momento. ¿Ok? Muy bien. Y por acá les he traído un poquito de lo que hemos visto en este primer bloque, que es pues los términos y sobre todo el tema y la negociación, la oferta de trabajo y la incorporación. Cuando negociamos, creamos una relación win-to-win, o sea, ganar-ganar. Se necesita o se desea que ambas partes ganen, tanto la empresa como el candidato. Y eso asegura que las dos partes pues estén satisfechas y que la relación laboral inicie con buen pie. Cuando hablamos de oferta de trabajo, pues es un poquito de lo que hemos visto, cómo la presentamos, cómo la enviamos, qué decimos, qué canal utilizamos, si usamos solo un canal, si lo hacemos más personalizado, ¿ok? Pero siempre sin perder de vista las expectativas que el candidato tiene en relación a su ingreso en la empresa. Y la incorporación ya es ese acompañamiento que nosotros hacemos cuando nuestro candidato ingresa y se convierte en empleado. Su primer día, su primer mes, sus primeras semanas, justamente cómo hacemos para que este candidato en ese periodo que muchas veces es crítico por la curva de aprendizaje se adapte de una manera exitosa y fluida. ¿Ok? Hasta acá, hasta este bloque de contratación. Antes de pasar al siguiente bloque, que todavía tenemos un poquito. ¿Alguna duda, consulta? Daisy por ahí nos decía del periodo de prueba. Sí, hay algunas empresas que aplican 6 meses de periodo de prueba. Es lo máximo, al menos aquí en Perú, que se puede aplicar en periodo de prueba. Incluso hay empresas que primero te ponen periodo de prueba 3 meses, pero como no están seguros, están en duda, pueden ampliar el periodo hasta 6 meses. Eso previo acuerdo con el empleado. Muy bien, Daisy, buenísima tu aclaración. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo bien? Ok, entonces, si ya vamos bien, nos toca nuestro siguiente bloque. Este bloque ya tiene que ver con cómo nosotros evaluamos y al mismo tiempo mejoramos nuestro proceso de reclutamiento y selección. Como saben, todo proceso tiene que medirse, tiene que ser evaluado. Si yo no mido cómo están siendo, pues, mi desempeño, cómo están siendo los resultados de mi proceso, no voy a poder identificar esas oportunidades de mejora, esas brechas o esas fortalezas que puede tener mi proceso, ¿ok? Un proceso que está bien gestionado asegura que los nuevos empleados se sientan valorados y comprometidos. Todo el tiempo yo estoy cambiando, dinamizando y haciendo que mi proceso sea mejor que el anterior. Eso hace que siempre esté pues en camino de la mejora continua. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos mediante un control de gestión, mediante la evaluación de nuestro propio desempeño como reclutadores, como evaluadores, como justamente parte del equipo de selección.
¿Ok? El objetivo de este bloque tiene que ver bastante con esa importancia de por qué nosotros tenemos que evaluar nuestro proceso de reclutamiento y selección, por qué tenemos que manejar indicadores, métricas de medición, ¿no? KPIs, como también se conoce, como también podemos tener algunas herramientas que nos ayuden a que este proceso de control, de evaluación, sea mucho más rápido, más eficaz, más óptimo. Y también vamos a analizar cómo medir y mejorar la eficiencia de estos procesos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, gestión de control. Cuando nosotros estamos hablando de control, siempre vamos a hablar de evaluación. Vamos a hablar de esta práctica sistémica de optimización, de mejora continua. Por ejemplo, si tú vas y visualizas, ¿no? Por ahí alguna práctica, ¿no? Alguna práctica de conocimientos. Tú puedes ir haciendo esa práctica, realizas o aplicas el conocimiento y evalúas qué tal te ha ido, ¿no? Por ahí que lo hiciste y tienes un conocimiento avanzado y tienes una nota de 16. Luego aprendes más, cambias quizá tu modo de estudio, vuelves a realizar esa práctica de conocimientos y ya tu nota sube a 18. Cambias el modelo, cambias más adelante algún proceso y ya llegas a la nota final 20. Por ejemplo, aquí en Perú se califica hasta 20, ¿ok? Entonces, vamos nosotros pues siempre teniendo esa tendencia de tratar de mejorar, que siempre podemos hacerlo mejor. Lo mismo en nuestro proceso de reclutamiento y selección. Quizá en este primer proceso que hemos manejado hemos tenido pues bastante uso de la herramienta de la entrevista, pero quizá no manejamos bien las pruebas psicológicas. Por ahí que no aplicamos todas las que tenían que ser aplicadas, por ahí que tenemos alguna brecha con la dinámica grupal, etcétera, etcétera. Entonces, en el siguiente proceso vamos a optimizar, vamos a tratar de tener un equilibrio, vamos a tratar de tener mejor aplicación de las pruebas, mejor aplicación de la dinámica grupal, tener nuestra entrevista pues bien realizada con un informe con resultados también eficaces. Y con eso ya estamos optimizando y mejorando nuestro proceso de selección. Pero a esta mejora pues llegamos mediante un análisis, mediante una identificación. Previamente tuvimos que identificar cuál era el problema, porque habíamos tenido en este primer proceso de reclutamiento y selección quizá un desempeño no tan óptimo. Pues ese análisis es lo que nosotros vamos a ir realizando en cada uno de nuestros procesos que vayamos gestionando. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Que siempre la experiencia que nosotros gestionamos, la experiencia del proceso de reclutamiento y selección, sea la más positiva posible, sea lo más atractivo posible y lo más efectivo posible. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Muchas veces cuando evaluamos un proceso, cualquier tipo de proceso, primero tenemos que identificar, ¿ok? Tenemos que ir a este análisis. Voy a definir qué meta, ¿no? ¿Cuál es mi meta de esta evaluación? En esta evaluación, por ejemplo, yo quiero identificar si tengo alguna debilidad, alguna oportunidad de mejora en mi proceso. ¿Ok? Esa es mi meta. Luego voy a validar cómo voy a llegar a esa meta, cómo voy a evaluar si tengo debilidades, cómo voy a evaluar si tengo oportunidades de mejora. Me pregunto y digo, ¿sabes qué? Puedo hacer una encuesta. Hago una encuesta de satisfacción con los candidatos que han pasado el proceso, con los candidatos que han sido los elegidos e incluso con los jefes que me han hecho los requerimientos, ¿no? Que me han tocado la puerta y me han dicho que tenían alguna vacante y yo tuve que hacer el proceso de selección. De esa manera yo puedo saber y tener una perspectiva global de cómo se ha sentido, de cuál ha sido esa experiencia y dónde tengo alguna brecha, algún punto que no está siendo pues bien gestionado.
Una vez que ya tengo eso, esa planificación de qué herramientas voy a utilizar, me toca la ejecución. Realizo mi encuesta, una encuesta que tiene que tener sentido, que tiene que ser pues cercana, y luego con los resultados yo verifico. Con estos resultados yo puedo saber qué acción tomar para que esta brecha, para que esta debilidad, para que esta oportunidad de mejora ya no esté, ¿no? O que se reduzca, si es que no se puede, pues, todavía gestionar el hecho de que se presente, ¿ok? Entonces, con eso ya hago una acción correctiva y puedo cambiar mi proceso de reclutamiento y selección para que en una siguiente edición, pues, sea un proceso más efectivo, más eficaz. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de cómo nosotros gestionamos y cómo identificamos los procesos que vamos evaluando, sobre todo los procesos de selección y reclutamiento, pero también nosotros podemos establecer indicadores o métricas cuantitativas de cómo estamos haciendo el proceso de selección. Por ejemplo, ¿cuántos procesos he logrado de manera exitosa cerrar en mi mes? Por ejemplo, si hemos tenido 20 procesos, pues, ¿cuántos de esos 20 procesos asignados en el mes yo los he cerrado? 15, 14, 18, etcétera, etcétera. Es un poquito, pues el tema de indicadores. Igual les he traído este pequeño video para que visualicemos y aprendamos un poquito más del tema de indicadores, ¿ok? Vamos a ver si ya se puede ver. Vamos a poner en En list. Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Muy bien. Justo ya nos explicaron un poquito de los KPIs, de cómo muchas empresas lo utilizan no solamente para recursos humanos. De hecho, es un método que se utiliza para distintos procesos, para medir resultados de un proyecto, de un avance, etcétera, etcétera. Esto nos brinda información importante de si estamos llegando a las metas. Y estos KPIs, pues, son herramientas que nosotros vamos a utilizar muchas veces para medir el impacto de nuestro esfuerzo, para medir si realmente lo que estamos haciendo pues está teniendo un sentido, estamos haciéndolo bien como equipo, como parte del equipo de reclutamiento y selección. Usualmente mide temas bastante cuantitativos, pero también puede medir temas cualitativos y ayuda mucho para tomar decisiones informadas y sobre todo sustentadas con información real, información analizada. Cuando tomamos decisiones en las empresas necesitamos que sea pues información verídica, información sustentada en hechos reales, y eso nos puede brindar los KPIs. Cuando hablamos de información cuantitativa, cualitativa, pues me refiero un poquito a los datos, al tipo de datos, ¿ok? Cuantitativa, como ya saben, tiene que ver con datos numéricos, datos como porcentajes de satisfacción, como tasas de retención, como comparaciones anuales,
como el número de procesos que has gestionado, o número de procesos exitosos, número de candidatos que han aceptado la propuesta versus el número de candidatos a quienes le has realizado la propuesta, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de datos cualitativos, más bien hablamos de información mucho más abierta, información que tiene que ser un poquito más abstracta y usualmente son producto de alguna sensación, de alguna percepción. Por ejemplo, cuando estamos nosotros manejando encuestas o entrevistas, pues ahí tenemos siempre información de cómo se sienten, de cómo han tenido una percepción del proceso de selección, cómo han sentido que ha sido, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de benchmarking, es más bien cuando nosotros comparamos los resultados con otras empresas. Por ejemplo, hay muchas empresas que a fin de año, en su misma página web o incluso por ahí en sus redes sociales que manejan, colocan su informe anual, que es un informe que les muestra cómo ha sido, bueno, les muestra a los consumidores, al público externo, cómo ha sido el desempeño de la empresa, tanto en términos económicos, tanto en términos comerciales y términos de talento. Entonces ahí muestra si ha llegado a sus metas, si es una empresa que los inversores pues pueden tener interés y puede ser una empresa confiable. Usualmente lo muestran para eso, pero ¿qué es lo que hace la competencia? Pues utiliza ese informe anual para hacer una comparación de esos resultados que ha tenido esta empresa, su competencia del mismo rubro, con los resultados que tiene en este momento esta empresa, ¿no? Y con eso puede validar qué estrategias puede tener para, pues, superar a esta empresa que es su principal competidor, ¿ok? Eso es un poquito del benchmarking que a veces utilizan algunas empresas, que es de una manera más comparativa con los resultados con otras organizaciones. Y ya volviendo un poquito al tema de KPIs, por acá les he traído sobre los KPIs que aplicamos o que utilizamos en reclutamiento y selección. Por ejemplo, tenemos el KPI de tiempo promedio de cobertura. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros, ¿cuánto es el tiempo que nos demoramos en que un proceso cierre? Por ejemplo, si yo estoy buscando algún practicante, como es una posición con una jerarquía de no tanto tiempo de experiencia, sino más bien pues se busca un candidato que esté iniciando en la vida profesional, pues su complejidad también suele ser más sencilla. Y además tenemos un gran pool de candidatos. Hay muchos nuevos egresados que están intentando ingresar al mundo laboral. Por lo tanto, este tiempo de demora tiene que también ser, usualmente es, pues bajito, 2 semanas, 15 días, 20 días como máximo. Si tú, como reclutador, tienes un tiempo promedio mayor a ese que se ha fijado, ¿no? Como empresa, como grupo, etcétera, de 20 días, pues algo está pasando, o bien con tu proceso de selección, o bien con los candidatos, o bien con esa área, con ese jefe que también está revisando a los posibles candidatos. Entonces, eso también nos va diciendo los posibles problemas que podemos ir encontrando, ¿ok? Eso es un poquito del tiempo promedio de cobertura, el costo por contratación, calidad de la contratación, tasa de aceptación de ofertas, retención en los primeros 6 meses, cuántos candidatos se quedan en los primeros 6 meses y también la satisfacción del candidato. Por acá la pregunta, si el tiempo promedio de cobertura es elevado, ¿qué implica esto para la productividad del equipo? Si yo me demoro demasiado en que un proceso cierre, pues este equipo que está esperando un talento extra, unas manos extras o unas manos más, porque ya tienen mucho trabajo, pues se van a sentir más presionados, más desmotivados, etcétera, etcétera. Entonces siempre nuestro impacto pues es bastante real, bastante directo y tenemos que hacerlo bien, tenemos que ser ágiles, pero al mismo tiempo pues
con calidad, ¿no? De una manera que también tengamos al mejor candidato en nuestro proceso de reclutamiento y selección. Por acá un poquito de las definiciones de cada uno de los KPIs. Costo por contratación, suma de todos los costos asociados al proceso de selección, dividido entre el número de contrataciones realizadas, tasa de aceptación de ofertas, porcentaje de candidatos que aceptan las ofertas de trabajo en comparación con las ofertas realizadas, satisfacción del candidato, la percepción del candidato sobre su experiencia en el proceso de selección, tasa de rotación y retención, porcentaje de empleados que dejan la empresa en un periodo determinado. Y bueno, pues acá justo les he traído cómo se calcula, o un ejemplo de cómo se calcula el tema de la tasa de rotación. Y usualmente es pues el número de empleados que dejan la empresa entre el número total de empleados multiplicado por 100. Esto nos va a dar la tasa de rotación. Y cuando hablamos de retención, son el empleado o el número de empleados al final del año sobre el total al inicio del año por 100. Esta tasa de rotación y esta tasa de retención son vitales. Con eso nosotros, como empresa, como parte del equipo de recursos humanos, podemos validar si estamos teniendo pues ingresos de manera positiva o más bien el talento está jugando, se está escapando. ¿Qué está pasando? Aquí les traigo un poquito esta imagen de que hoy en día la tasa de rotación en muchas empresas se ha elevado. Y esto por el mismo tema de que no se está gestionando bien, no se está cuidando bien al candidato, al empleado, incluso, ¿no? Cómo se ha vuelto viral este video de esta trabajadora o ex trabajadora de una empresa que ha renunciado a un trabajo tóxico y le hacen una celebración, ¿no? Entonces esto también cambia la mentalidad, el hecho de renunciar y priorizar tu salud mental, pues también está siendo bastante relevante y eso las empresas lo tienen que tomar en cuenta y sobre todo recursos humanos, sobre todo reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les traje un ejemplo para que ustedes también lo apliquen, lo revisen si en algún momento quieren calcular el tema de la rotación. Es una empresa Tech Solutions, ha tenido bastantes problemas. Pues acá nos brindan el dato de cuántos números de empleados han tenido al inicio del año, cuántos han dejado, han renunciado a la empresa y cuántos se mantienen. Con esos datos nosotros reemplazamos en la fórmula y tenemos ya la tasa de rotación. Una tasa de 13.33 es relativamente alta, considerando que el estándar para la industria tecnológica es entre 8 y 10%. No obstante, su tasa de retención es 86. O sea que a pesar de tener esta tasa de rotación alta, igual tienen un buen número de empleados que se están quedando. Pero hay que preocuparse porque está aumentando mucho esta tasa de rotación, ¿no? Entonces hay que tener alguna acción, algún tema de análisis, identificar qué cosa está pasando, por qué está aumentando la rotación, es el mismo mercado, es el mismo negocio, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que este tipo de indicadores nos brinda pues información relevante sobre qué está pasando en la empresa y qué acciones que corrijan lo que pase pues podemos tomar. ¿Ok? Muy bien. Y por ahí me pueden decir, todos los KPIs tenemos que utilizar al momento de estar en reclutamiento y selección, en recursos humanos. Pues no necesariamente, va a depender mucho de la necesidad de información que tú tengas, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que definas KPIs que estén en base a tu realidad en tu empresa y al mismo tiempo que estén alineados a los objetivos estratégicos de tu empresa. Siempre utilizando el método SMART, ¿ok? Este método es el método que nos dice, pues, de objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado. ¿Ok? Eso es un poquito de lo que yo sí les recomiendo. Esto es en el tema de cómo recoger
cómo tener información cuantitativa. Y cuando ya hablamos de información cualitativa, pues vamos a hablar de cómo gestionamos estas entrevistas, estas interacciones con las personas que han pasado o han hecho uso del proceso de selección que nosotros hemos gestionado, ¿ok? Podemos hacer alguna entrevista al mismo jefe, a la misma persona que ha ingresado, o podemos hacer algún focus group con alguno de los candidatos que quizá no llegó al proceso final, no llegó a ser elegido, pero que estuvo una buena parte de las etapas. Entonces, allí podemos hacer este momento de conocimiento con este grupo de personas, ¿ok? Son focus group que nos puede dar una visión un poquito más profunda de las experiencias y las expectativas, pero que es información pues mucho más abstracta, más de percepciones, emociones. ¿Ok? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, consulta? ¿Vamos bien? Ok. Y bueno, un poquito de algunas estrategias clave para la mejora continua. Siempre estemos nosotros pendientes del onboarding de los nuevos empleados, tengamos algún programa de mentores, de coaching, alguna plataforma, algún manual que centralice la información y que le brinde una experiencia pues positiva a este nuevo ingreso. ¿Qué más? Realicemos encuestas de satisfacción después de los primeros 30 días, 60 días, 90 días, para tener pues información real. Eso nos va a ayudar a que tengamos más aumento en la satisfacción del nuevo empleado y que la rotación en esos primeros 6 meses también se reduzca. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como siempre, también apalanquémonos en nuestra herramienta que se ha convertido pues bastante relevante para el ser humano, que es la tecnología. No solo nos va a ayudar a optimizar procesos, sino que va a transformar la manera en que las empresas interactúan con los empleados. Y ya está cambiando. Ya tenemos chatbots, ya tenemos plataformas netamente de desarrollo y selección, netamente de cómo gestionar un proceso de principio a fin, que son las plataformas ATS. También tenemos, por ejemplo, LinkedIn con su propio canal de LinkedIn Recruiter, el uso de la inteligencia artificial, también las herramientas de evaluación de habilidades, la automatización de procesos mediante los mismos chatbots que son pues bastante programados, bastante enfocados a lo que estamos buscando, nos ayudan también a filtrar los CVs, encontramos las palabras clave, encontramos los candidatos mucho más rápido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es un poquito de lo que está cambiando y lo que viene y lo que estamos usando actualmente. Y por acá, desafíos y soluciones en el control de gestión. Muchas veces también vamos a tener algunos desafíos o retos, como la resistencia al cambio por parte del equipo. A veces va a haber equipo que no va a querer ser evaluado, que no le va a gustar que tengamos métricas, que no le va a gustar que nos pongamos metas a fin de mes, a fin de año, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa concientización? ¿Cómo hacemos que el equipo entienda el valor de estar en continua mejora? ¿Ok? Costos de la implementación. A veces estas plataformas, estas tecnologías no tienen pues un costo gratuito, ¿no? Tienes que invertir. ¿Cómo haces para que desde el área que toma las decisiones, desde la directiva, inviertan en este tipo de herramienta? ¿Cómo le muestras que va a ser beneficioso? Soluciones, siempre estemos pues capacitando al equipo, realicemos de una manera gradual el uso de este tipo de herramientas, utilicemos alternativas que sean un poco más sencillas, pero también eficaces. También en el tema de los reportes claros y que sean fáciles de entender. Si por ahí nosotros hemos tenido algún problema al momento de brindar pues los datos, ¿no? Para que sea más confiable y para que también quienes toman decisiones puedan tomar conciencia de esta parte importante que es la evaluación del proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de lo que es
la evaluación es un momento importante, es un momento que se va realizando siempre en paralelo a todos los procesos que vamos a ir gestionando. Antes de que culminemos ya la clase el día de hoy, no nos olvidemos de entender que todo esto, todo lo que hemos aprendido está enmarcado pues en el tema del respeto, la empatía y sobre todo el enfoque humano. No nos olvidemos que estamos interactuando con personas, con necesidades y con expectativas, así que siempre mantengamos la comunicación, seamos transparentes en la medida de lo posible y siempre con un trato cercano. ¿Ok? Eso es un poquito recapitulando lo de hoy. Ya saben, gestión eficiente de procesos siempre va a asegurar calidad, tiempo y satisfacción. KPIs o los indicadores clave nos proporcionan una base sólida para tomar decisiones informadas y las herramientas tecnológicas son aliadas para nuestra optimización del proceso. Muchísimas gracias por su asistencia, por su compromiso. Sigan ustedes aprendiendo. No se olviden de certificar todo su conocimiento